Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vamos a presentar el tema de estructura eutéctica de la materia de fundamentos de solidificación, materia impartida por la profesora Fátima Pamela Lara Castillo. El equipo está integrado por Francisco Zapata y Yubicela Cortés. Esta es una microestructura de dos fases. Es resultante de la solidificación de un líquido que tiene una composición eutéctica. Esto sucede porque algunas aleaciones muestran insolubilidad entre sus componentes, formando esta estructura denominada eutéctica, en la cual los átomos de los componentes se colocan en capas, como se observa en la figura, una capa rosa, una capa amarilla, una capa rosa, una amarilla. La estructura se puede identificar porque a nivel macroestructural presenta uniformidad, pero si tú lo ves de manera microscópica o a nivel microestructural, forman laminares alternados entre las fases presentes, o sea, se pueden distinguir las dos fases. Este tipo de solidificación, la solidificación en el punto eutéctico, es muy similar a la solidificación de un metal puro, debido a que tiene su temperatura invariable. Este punto es un punto de tres fases presentes, una fase líquida y dos fases sólidas, la fase alfa y fase beta. Como se comentó anteriormente, la microestructura del punto eutéctico o la microestructura eutéctica es bifásica, es decir, se pueden distinguir dos fases en ella, pero a nivel macroestructural se puede denominar o se puede ver como si fuera monofásica, debido a que su ensamblaje es muy fino. Si vemos este proceso desde el punto cinético, es muy lógico que se tenga una estructura. Nos imaginamos que tenemos una aleación de composición eutéctica. Luego suponemos que de manera aleatoria se solidifica una pequeña cantidad de la fase alfa. Esto hace que el líquido del metal B se enriquezca y que la composición de este líquido se desplace a la derecha. Luego, para que se recupere el equilibrio, se solidifica parte de la fase beta. Si la cantidad de la fase beta se solidifica, pasa ligeramente de la presencia para establecer el equilibrio, y luego con esto se enriquece el líquido A. Y luego lo próximo que sucede es que se solidifica parte de la fase alfa. Y así sucesivamente, hasta que no se establece una temperatura constante y se terminan de solidificar alternativamente la fase alfa y la fase beta. Ya cuando se solidifican las dos fases, se obtiene un compuesto fino de dos fases llamado compuesto o estructura eutéctica. En la primera imagen a blanco y negro se puede observar una microestructura del eutéctico para una aleación de zinc y aluminio. Se observan ahí las dos fases. Y en la siguiente también es una microestructura en el eutéctico, pero de una aleación de níquel, cromo y molibdeno. Las aleaciones eutécticas constituyen una excepción del proceso general de solidificación de las aleaciones. Una aleación eutéctica tiene una composición particular en la cual las temperaturas de sólidos y líquidos son iguales. En consecuencia, la solidificación ocurre a una temperatura constante y no en un rango de temperaturas como se describe para un metal puro. El hierro fundido son ejemplos de aleaciones eutécticas que se usan en fundición. Como la solidificación de aleación eutéctica se presenta en temperatura constante, su curva de enfriamiento sería la misma que la de un metal puro o cualquier aleación de fusión congruente. Sin embargo, la solidificación eutéctica es incongruente,
Siguiendo las reglas de los diagramas de fases conocidos, sabemos que completa miscibilidad en estado líquido y miscibilidad parcial en estado sólido. La línea de líquidos y sólidos tiene un coeficiente de partición menor a la unidad. Las dos líneas se juntan en un punto eutéctico. A través de este punto se dibuja una isoterma que conecta las soluciones sólidas. Cuando una aleación de composición eutéctica comienza a solidificar, hay tres fases presentes: una fase líquida, L, y dos soluciones sólidas, alfa y beta. La solidificación del líquido eutéctico comienza con la disposición simultánea de las soluciones sólidas alfa y beta, de composición C y D, respectivamente. La temperatura permanece invariante hasta que todo el líquido haya solidificado, lo que se explica mediante la regla de fases de Gibbs. Bajo la línea eutéctica se encontrarán dos fases sólidas, alfa y beta, teniendo nuevamente un grado de libertad, lo que permite que la temperatura continúe disminuyendo. En cambio, una aleación de composición F comienza a solidificar a T inicial. Las dendritas de alfa aumentan desde T inicial hasta T a una temperatura levemente superior. Cuando los compuestos formados en la zona delimitada por las líneas líquidos y la isoterma del eutéctico y las líneas sólidos se conocen como compuestos proeutécticos. Al enfriar por debajo de T, todo el líquido se solidifica como eutéctico. Las fases alfa y beta solidifican estrechamente ligadas entre sí. Esto ocurre en diversas formas que se muestran en la siguiente figura al lado de el diagrama de temperatura-tiempo para el enfriamiento de una aleación de composición C a partir del líquido se muestra en la siguiente figura. A la temperatura eutéctica de T, la reacción es isotérmica, porque de acuerdo a la regla de fases de Gibbs, la transformación tiene 0 grados de libertad a presión constante. Grado de libertad es igual a L, en este caso, que es igual a 2 más 1 menos 3, que es igual a 0 a una presión constante. Se puede concluir que hay diversos tipos de eutécticos: laminar, de barras, globular y acicular. La forma del eutéctico dependerá de gran medida de la energía de la superficie entre la fase A y B. Si la energía de la superficie es independiente de la orientación de la interfase, el eutéctico tiende a ser de barras. Si la energía de la superficie depende de la orientación de la superficie respecto de las direcciones cristalográficas de ambas fases, entonces el eutéctico es laminar. El eutéctico globular minimiza el sólido creado a mayor volumen de fase por menor de área. En el eutéctico acicular, la matriz crece en no facetada y la fase acicular en forma facetada. Ejemplo de esto es la aleación de aluminio-silicio de la figura número 1. Los eutécticos laminar y de barra se forman cuando ambas fases son del tipo no facetada. Su velocidad de crecimiento es controlada por la difusión del soluto en líquido. Esto ocurre porque al formarse las dos fases sólidas, alfa y beta, se produce una fuerte redistribución de soluto. El movimiento de este último se produce por difusión en el líquido delante de la interfase sólido-líquido, como se muestra en la figura número 2. Además, es conveniente destacar el hecho de que crecen con menor sobreenfriamiento que el globular, el cual requiere múltiples nucleaciones. El desarrollo de eutéctico se sigue las etapas de nucleación y crecimiento. Usualmente nuclea una de las fases, por ejemplo alfa, sobre esta nuclea la fase beta, y adicionalmente mediante un puente, la fase alfa, se genera una segunda capa de alfa, como en la figura número 3. Lo anterior podría hacerse innecesario la nucleación, ya que el crecimiento del eutéctico se puede llevar a cabo mediante puentes de fases. El crecimiento de un eutéctico es aproximadamente igual a todas direcciones, formándose así colonias eutécticas más o menos esféricas, como se pueden apreciar en la figura número 4. El desarrollo de eutéctico